En 10 años, cuando los apagones invernales sean rutinarios, cuando el costo del kilovatio hora en horario nocturno sea el triple del actual, cuando las casas rurales del interior dependan de generadores diésel ruidosos para sobrevivir a las noches más largas del año, ustedes van a recordar este video. Y van a recordarlo con frío, porque existe un aparato del tamaño de un ladrillo que cuesta entre $100 y $200 en materiales, que se atornilla a la pared lateral de una estufa de leña común y que produce electricidad continua durante todas las horas que el fuego esté encendido. Sin baterías de respaldo, sin paneles solares, sin viento, sin combustible adicional, solo con el calor que tu estufa ya está produciendo y desperdiciando por la chimenea. No es un truco, no es magia, no es energía gratis, no es movimiento perpetuo, no es un invento de moda de redes sociales, no es una promesa de marketing verde. Es física descubierta en 1821 por el científico alemán Thomas Johann Seebeck, replicada por la Unión Soviética en los años 50 para iluminar aldeas siberianas enteras donde el cable eléctrico nunca llegó, y enterrada en Occidente por la red centralizada subsidiada que hizo invisible cualquier sistema que no pasara por un contador. El aparato del que vamos a hablar no es una sola pieza. Es el corazón visible de un sistema completo de 5 cilindros, cada uno con una función específica que casi nadie explica en voz alta. El primero es la fuente, es lo que ya tienes en tu casa y que llevas años desperdiciando sin saberlo. El segundo es el puente, es el aparato del título, es lo que convierte calor en corriente eléctrica usando una ley física de hace 200 años. El tercero es el aliento. Sin él, el puente se cocina a sí mismo en horas y queda inservible para siempre. Saltarse este cilindro es el error más caro que cometen los principiantes. El cuarto es la reserva. Es lo que decide si tu sistema enciende una bombilla por 1 hora o si te da luz toda la noche cuando el fuego se apaga. El quinto es el traductor. Es el único que no puedes improvisar ni sustituir por intuición, y es la razón exacta por la que el 90% de las personas que intentan replicar este sistema fracasan, no por falta de materiales, por algo más profundo que la falta de materiales. Vamos a llegar al punto exacto. Un sistema que no cobra cada mes, no se promociona nunca. Berlín, 1821. Un científico alemán llamado Thomas Johann Seebeck realiza un experimento aparentemente trivial. Une 2 metales distintos por sus extremos formando un circuito cerrado. Calienta uno de los puntos de unión con una llama y observa que la aguja de una brújula colocada cerca del circuito se desvía. No hay batería en el experimento. No hay generador. No hay nada moviéndose visiblemente. Solo 2 metales, una diferencia de temperatura entre sus extremos y corriente eléctrica medible fluyendo a través del cable. Seebeck acaba de descubrir lo que la ciencia llamaría después el efecto termoeléctrico. La ley física dice algo simple. Cuando 2 materiales con propiedades electrónicas diferentes están unidos y se aplica una diferencia de temperatura entre los extremos, los electrones fluyen del lado caliente al lado frío, generando corriente eléctrica directa, sin partes móviles, sin combustión adicional, sin desgaste mecánico, solo física de estado sólido. Durante más de 100 años, el descubrimiento de Seebeck fue una curiosidad de laboratorio. Los materiales disponibles en el siglo XIX eran demasiado ineficientes para convertir calor en electricidad útil. La diferencia de temperatura necesaria era enorme y la corriente producida era diminuta. Servía para mover una aguja, no para iluminar una casa. Después, llegó la Guerra Fría. Y todo cambió. Años 50. Unión Soviética. La inmensa geografía rural del territorio soviético, desde Siberia hasta el Cáucaso, presenta un problema imposible para los planificadores centrales. Hay decenas de miles de aldeas pequeñas donde tender cable eléctrico desde una planta generadora es económicamente absurdo. Las distancias son demasiado grandes.
Los costos por kilómetro son prohibitivos. Y, sin embargo, el régimen necesita que esos pueblos tengan radio. Necesita propaganda, comunicaciones, noticias, conexión con Moscú. Los ingenieros soviéticos retoman a Seebeck. Diseñan un aparato sencillo, robusto, fabricable en masa. Lo llaman druzhba, que significa amistad. Es una lámpara de queroseno modificada. El calor de la llama, que originalmente solo servía para iluminar, ahora también calienta un módulo termoeléctrico montado en la parte superior. El lado frío del módulo está expuesto al aire ambiente. La diferencia de temperatura genera corriente eléctrica continua, suficiente para alimentar una pequeña radio durante todas las horas que la lámpara esté encendida. Decenas de miles de unidades druzhba se fabrican y distribuyen entre 1950 y 1970. Aldeas enteras en la taiga siberiana, en las estepas kazajas, en las montañas del Cáucaso, reciben señales de radio gracias a este principio físico de hace 200 años. Es el primer despliegue masivo en la historia humana del efecto Seebeck para electrificación rural doméstica. Y entonces, en los años 70, la red eléctrica centralizada soviética finalmente extiende cable hasta las aldeas más remotas. Las lámparas druzhba dejan de fabricarse, las patentes se archivan, los manuales se descatalogan. El conocimiento se traslada a aplicaciones militares y espaciales, donde sigue vivo hoy en sondas como Voyager y Cassini, que llevan más de 40 años, produciendo electricidad continua en el espacio profundo, gracias al mismo principio que Seebeck descubrió con una llama y una brújula. En Occidente, el aparato doméstico nunca alcanzó escala masiva. ¿Por qué? Aquí llega la pregunta que nadie quiere responder. Si la física funciona desde 1821, si los soviéticos demostraron la aplicación rural en los años 50, si la ciencia es indiscutible, ¿por qué tu casa no tiene uno? La respuesta no es una sola firma, no es una orden ejecutiva, es algo más lento y más metódico. Es la aritmética del cable subsidiado. Estados Unidos. 11 de mayo de 1935. Franklin Delano Roosevelt firma la Orden Ejecutiva número 7037. Nace la Administración de Electrificación Rural. La REA. La misión declarada es noble: llevar electricidad a las zonas rurales que no la tienen. El método, sin embargo, es donde se construye el cementerio de los sistemas autónomos. La REA solo financia un tipo de electrificación: líneas centralizadas, cables sobre postes desde plantas generadoras lejanas hasta granjas individuales. Cualquier sistema de generación local en sitio, cualquier dispositivo termoeléctrico, cualquier generador eólico de imanes permanentes, queda fuera del subsidio. El patrón se repite en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Francia, Alemania Occidental, España bajo el Plan de Electrificación Rural de los años 50 y 60. En cada país, el Estado subsidia el cable, no la generación local. El granjero paga poco o nada por conectarse a la red. El contador empieza a girar el primer día. Pero ese día se siente como un regalo, no como una hipoteca de por vida. ¿Quién compite contra eso? Nadie. Ni los fabricantes de generadores termoeléctricos, ni los talleres que ensamblaban kits Seebeck, ni los ingenieros que habrían podido perfeccionar el aparato doméstico durante los siguientes 70 años de avance en semiconductores. Esto no es conspiración, es aritmética de incentivos. Cuando un producto sin subsidio compite contra un producto con subsidio infinito, el resultado es matemáticamente predecible. Y cuando además ese producto sin subsidio no genera ingresos recurrentes para ninguna empresa intermediaria, el resultado es doblemente predecible. El módulo termoeléctrico no necesita repuestos mensuales, no tiene contador, no consume combustible adicional, solo recupera calor que de todas formas se iba a perder por la chimenea. No requiere mantenimiento profesional, no deja ingresos para una compañía distribuidora. Para el modelo de negocio del cable eléctrico, el módulo termoeléctrico es invisible.
Y todo lo invisible para un modelo de negocio, eventualmente, se vuelve invisible para la cultura. Hoy, los módulos termoeléctricos están en sondas espaciales que cuestan miles de millones de dólares. Están en sistemas militares clasificados. Están en gadgets de camping de marca premium que cuestan 10 veces lo que cuestan los componentes individuales. Pero no están en la pared de tu estufa de leña. No porque la física fallara, porque el modelo de negocio nunca quiso que estuvieran ahí. Un sistema que no cobra cada mes no se promociona nunca. Y esto te lleva a una pregunta incómoda. Si la física de Seebeck funciona desde hace 200 años, si las sondas espaciales más caras de la humanidad la usan hoy mismo a millones de kilómetros de la Tierra, ¿por qué tu compañía eléctrica regional actúa como si esta tecnología no existiera para tu casa? Aquí está la pistola humeante. La Agencia Espacial Estadounidense lleva más de medio siglo usando módulos termoeléctricos para alimentar las sondas más caras de la historia humana. La sonda Voyager 1, lanzada en 1977, sigue transmitiendo señales hoy desde el espacio interestelar. La fuente de electricidad que la mantiene viva casi 50 años después del despegue es un generador termoeléctrico. Seebeck, 1821, todavía funcionando a más de 24.000 millones de kilómetros de la Tierra. La misma agencia que validó este principio para conquistar el sistema solar nunca lo recomendó para una estufa de leña doméstica. Pero no es solo la NASA. En 2016, un equipo del Instituto Politécnico Federal de Lausana, en Suiza, publicó un estudio sobre el aprovechamiento de calor residual con módulos termoeléctricos en aplicaciones domésticas. La conclusión técnica fue clara. Los módulos modernos de telururo de bismuto, fabricados en masa para la industria de refrigeradores portátiles, alcanzan eficiencias de conversión entre 5 y 8%. Eso suena bajo, pero la cifra clave es otra. Esa eficiencia se aplica sobre calor que ya estabas perdiendo, calor residual, calor que de todas formas iba a desaparecer por la chimenea. Lo que el módulo recupera es electricidad neta, sin combustible adicional, sin consumo extra. En 2020, un reporte de la Agencia Internacional de Energía documentó el crecimiento de aplicaciones termoeléctricas en sistemas de microgeneración doméstica fuera de red en Europa del Norte, particularmente en Finlandia, Suecia y Noruega. Países donde el invierno es largo, la estufa de leña es estándar y la mentalidad cultural permite todavía construir cosas en casa sin pedir permiso al Estado. Y aquí está el dato definitivo. Las patentes industriales modernas para módulos termoeléctricos de alta eficiencia se renuevan cada año por compañías como Dynvise Incorporated, Ferritech y Marlow Industries. La industria sabe que esto funciona. La industria fabrica los módulos. Los vende, pero los vende a aplicaciones de nicho premium, no como producto de consumo masivo doméstico. La razón es simple. Una vez que tu casa tiene un módulo termoeléctrico funcionando, no necesita comprar otro durante 10 o 15 años. Y, entre tanto, deja de comprar kilovatios hora en horario invernal nocturno. La física no falló. La memoria cultural falló. Pero antes de mostrarte cómo se levantan los 5 cilindros del sistema, tengo que advertirte algo. Si no lo entiendes, vas a estar dentro del 90% que fracasa. El 90% no fracasa en la fuente, no fracasa en el puente, no fracasa en la reserva. Fracasa en uno de los otros 2 cilindros, en el invisible, en el que parece menor pero decide si el sistema dura 3 meses o 15 años. Vamos a llegar al punto exacto. Ahora, lo que importa. ¿Cómo se hace? Cilindro 1. La fuente. Es la estufa de leña que ya tienes en casa o que ya pensabas instalar. Cualquier estufa de hierro fundido o acero con una pared lateral plana y accesible sirve. La pared lateral, mientras la estufa está encendida con carga normal, alcanza temperaturas estables de entre 200 y 300 grados centígrados. Esa es la temperatura caliente del sistema. La temperatura fría es la temperatura del aire ambiente de la habitación, alrededor de 20 grados.
La diferencia entre las dos temperaturas, 200 grados o más, es lo que el módulo termoeléctrico va a convertir en electricidad continua. Si tu estufa no tiene una pared lateral plana, no funciona bien. Si tu estufa es de combustión muy lenta tipo pellet automatizada, no alcanza temperaturas suficientes. Estufa de leña clásica, hierro fundido, pared lateral plana. Esa es la base. Costo. Ya la tienes. O entre $300 y $1,000 si la compras nueva. Pero ese costo es por la calefacción, no por la electricidad. Cilindro 2. El puente. Es el módulo termoeléctrico propiamente dicho. Y aquí está la elección que destruye el sistema antes de que empieces si la haces mal. Los módulos comunes baratos, llamados módulos Peltier, son los que se usan en refrigeradores portátiles de camping. Están diseñados para enfriar, no para resistir altas temperaturas en su lado caliente. Si pones un módulo Peltier común en la pared de una estufa a 250 grados, se destruye en horas. La soldadura interna se derrite. El módulo queda inservible para siempre. Lo que necesitas es un módulo TEG de alta temperatura, específicamente diseñado para recuperación de calor. Las versiones que sirven están hechas con teluro de bismuto de grado industrial y soldadura de alta temperatura. Soportan hasta 320 grados centígrados de forma continua. Costo. Entre $30 y $80 según el modelo y la potencia nominal. Un módulo TEG de calidad media, montado contra una pared de estufa a 250 grados con un buen disipador frío, produce de forma continua entre 5 y 15 vatios. Si quieres más potencia, montas 2 o 3 módulos en paralelo. 3 módulos pueden entregar de 30 a 45 vatios continuos durante todas las horas de fuego. Cilindro 3. El aliento. Aquí es donde fracasa una parte enorme de los principiantes. Pon atención. El módulo termoeléctrico solo funciona si existe una diferencia real de temperatura entre sus dos caras. La cara caliente se calienta sola por la estufa, pero la cara fría no se enfría sola. Si dejas el módulo simplemente pegado a la estufa sin sistema de disipación en el lado opuesto, el módulo entero se calienta al mismo nivel que la estufa. La diferencia de temperatura cae a casi cero. La producción eléctrica cae con ella. Y si el lado frío supera los 100 grados, el módulo empieza a degradarse internamente de forma irreversible. El aliento es el disipador térmico que mantiene el lado frío del módulo realmente frío. La versión sencilla es un disipador de aluminio masivo del tipo usado en computadoras de alta potencia. La versión seria añade un ventilador de 12 voltios de bajo consumo, alimentado por el propio sistema, que mueve aire a través del disipador. La versión profesional usa un circuito de agua con un radiador exterior, sistema cerrado, sin bomba activa, por circulación termosifónica. Costo. Entre $20 y $50 para la versión con ventilador. Sin este cilindro, el sistema entero se cocina a sí mismo en menos de un mes. Con este cilindro, el sistema dura 15 años o más. Es la diferencia más cara que existe entre instalar algo y construir algo. Cilindro 4. La reserva. Es el banco de baterías. Pequeño. Mucho más pequeño que el de un sistema solar o eólico, porque en este sistema el generador produce justamente durante las horas en que estás consumiendo electricidad. Las horas de fuego encendido coinciden con las horas de presencia humana en la casa, especialmente en invierno. Una batería de litio ferrofosfato de 12 voltios y 50 amperios hora es suficiente para la mayoría de los hogares rurales. Costo. Entre $120 y $250 según calidad. Su función es capturar la corriente que produce el módulo cuando estás generando más de lo que consumes y entregarla más tarde, cuando el fuego se apaga y todavía necesitas luz hasta el amanecer. Cilindro 5. El traductor. Aquí es donde fracasa el 90%. Pon atención de nuevo. El módulo termoeléctrico produce corriente continua a tensión variable entre 3 y 8 voltios típicamente, según la diferencia de temperatura instantánea. Esa tensión es irregular.
Sube cuando el fuego está alto. Baja cuando el fuego está bajo. Cualquier carga conectada directamente al módulo, ya sea una bombilla LED o una batería, sufre daño con el tiempo por la inestabilidad de la corriente. El traductor es un regulador buck boost. Es el componente electrónico que toma la corriente variable del módulo y la entrega estabilizada a 12 voltios constantes, sin importar las fluctuaciones del fuego. Sin él, las baterías sufren ciclos de sobre- y subtensión que reducen su vida útil de 10 años a 1. Las bombillas LED fallan en semanas. Los aparatos conectados se queman silenciosamente mientras tú crees que el sistema funciona. Costo: entre $20 y $60 por un regulador buck boost decente con protección de sobretensión y de sobretemperatura. Es el cilindro más barato del sistema. Es el cilindro que el 90% omite por ignorancia. Y es el cilindro que decide si tu inversión total dura 3 meses o década y media. Las adaptaciones por clima que la red centralizada ignora. En climas continentales fríos, como el norte de Europa, la Sierra Norte Mexicana o la Patagonia, la estufa está encendida 10 a 12 horas por día durante 6 meses al año. El sistema entrega entre 3 y 7 kilovatios hora de electricidad neta por mes durante toda la temporada invernal, suficiente para iluminación LED, carga de teléfonos, una radio y una pequeña bomba de agua. En climas templados de altitud, como los Andes peruanos, el altiplano boliviano o la Sierra Española, la estufa está encendida 8 horas por día durante 4 meses. La producción mensual cae a la mitad, pero coincide con la temporada en que el sol está más bajo y el panel solar también produce menos. En climas mediterráneos cálidos como la costa española, el sur de Italia o el norte de Argentina, la estufa funciona 2 o 3 meses al año máximo. Aquí el sistema termoeléctrico es complementario, no primario. Tiene sentido como respaldo invernal a un sistema solar dominante. En climas tropicales sin estaciones frías, sinceramente, este sistema no aplica. Si vives en el Caribe o en la Amazonía, ahorra el dinero y compra paneles solares. La honestidad técnica es parte del archivo. Lo que acabas de aprender no te convierte en alguien que ahorra en la factura eléctrica de invierno. No te convierte en un consumidor más eficiente. No te convierte en un cliente verde para una campaña institucional. Te convierte en otra cosa. Te convierte en un recuperador del calor que tu casa ya estaba desperdiciando y en un guardián de la electricidad invernal que la red centralizada nunca quiso enseñarte a generar tú mismo. Cada cilindro que instalas es un eslabón de una cadena que la red eléctrica subsidiada intentó romper con cable barato, contadores accesibles y campañas de marketing institucional. La fuente es el primero. El puente es el segundo. El aliento es el tercero. La reserva es el cuarto. El traductor es el quinto. Cuando los 5 están en pie, la cadena vuelve a estar entera. Y tu casa vuelve a tener algo que en 1950 tuvieron decenas de miles de aldeas soviéticas que la historia oficial occidental nunca te mencionó. Los 4 errores que destruyen el sistema del constructor. Y como constructor, hay 4 formas de destruir tu propio sistema antes de que entregue ni un solo vatio. Los mismos 4 que han matado instalaciones hechas por personas con los mismos componentes que tú tienes ahora. Error 1. Usar módulos Peltier comunes de refrigerador portátil en lugar de módulos TEG de alta temperatura. La soldadura interna se derrite en horas. Es el error de quien ve el precio bajo en una tienda en línea sin leer las especificaciones de temperatura máxima. Error 2. Omitir el disipador térmico en el lado frío. El módulo se cocina a sí mismo. La producción cae a 0. La vida útil cae a semanas. Error 3. Omitir el regulador buck boost. La batería sufre ciclos de tensión irregular. La inversión total se destruye en silencio mientras tú crees que el sistema funciona. Error 4. Sobredimensionar el sistema, esperando alimentar electrodomésticos de alto consumo. El sistema termoeléctrico no está diseñado para hervir agua eléctricamente ni para alimentar un microondas.
Está diseñado para iluminación, carga de dispositivos pequeños y respaldo continuo de bajo consumo. Si lo tratas como red eléctrica, te decepcionas. Si lo tratas como lo que es, te dura 15 años. No necesitas permiso para empezar. No necesitas un electricista certificado para los 5 cilindros. No necesitas autorización municipal para atornillar un módulo a tu propia estufa. Solo necesitas decidir si quieres seguir pagando una factura eléctrica invernal hasta el día que mueras, o si quieres pasar un sábado por la mañana instalando 5 eslabones que tu bisabuelo habría considerado magia. Imagina la noche. Es enero. Estás en una casa rural a kilómetros del pueblo más cercano. El viento sopla afuera. La nieve cubre los caminos. La red eléctrica regional cayó hace 3 horas por un poste derribado por el peso del hielo. En toda la región hay casas a oscuras y familias encendiendo velas para esperar a la mañana siguiente. ¿En tu casa? No. La estufa está encendida desde el atardecer. Las brasas brillan rojas contra el hierro fundido. La pared lateral está a 260 grados según el termómetro magnético. 3 módulos atornillados a esa pared producen 27 vatios continuos. El disipador trasero zumba bajito con su ventilador. La batería está al 80%. Una bombilla LED ilumina el libro que tienes en las manos. Tu teléfono carga en el rincón. La radio transmite noticias del apagón regional. No estás esperando a que vuelva la red. No estás dependiendo de un generador diésel que necesitas arrancar a las 2 de la madrugada bajo la nieve. No estás compartiendo una vela con 3 familiares en la misma habitación. La electricidad que estás usando esta noche viene del calor que tu estufa estaba produciendo de todas formas para no morir de frío. Un descubrimiento de Seebeck de 1821. Una aldea soviética de 1950. Una sonda Voyager que sigue transmitiendo desde el espacio interestelar. Todo eso condensado en un aparato del tamaño de un ladrillo atornillado a la pared de tu estufa. Un sistema que no cobra cada mes. No se promociona nunca. Y ahora, tú lo construiste. Seebeck descubrió la ley física en 1821. Los soviéticos la aplicaron en 1950. La NASA la usa hoy, a 24,000 millones de kilómetros de aquí. Tú la vas a aplicar este invierno en tu propia casa, en la pared lateral de tu estufa de leña. Suscríbete a Raíces Olvidadas, porque el próximo archivo se abre pronto. Vamos a desenterrar el sistema hidroeléctrico de baja caída que iluminaba pueblos enteros con menos de 1 metro de desnivel de agua, sin represas, sin turbinas industriales, antes de que las hidroeléctricas estatales del siglo XX lo enterraran bajo toneladas de cemento. Planta el futuro.